Estaremos analizando un texto interesante. El título de la prédica es la parábola del buen católico. La parábola del buen católico. Ya vamos a entender el porqué. La idea del título siempre es poder, digamos que despertar cierta curiosidad y luego vamos a ver desarrollado ese concepto a lo largo de la predicación. Una de las parábolas más conocidas en la Biblia es la del buen samaritano. Y hoy quiero concentrarme en esta parábola, ver un poquito los detalles, ver un poquito más allá de lo que comúnmente vemos y entender realmente cuál es el enfoque que deberíamos tomar al leer esta parábola. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25, que va a ser nuestro texto base. Lucas 10, 25. Y cuando lleguen ahí se van a dar cuenta de que no vamos a empezar leyendo la parábola, porque la parábola nunca está en un vacío. Y las parábolas no están en un vacío, es una dice porque sí hay una situación, un contexto que viene antes de esa parábola y que explica el por qué aparece donde aparece. Eso es lo que vamos a empezar leyendo. Dice el versículo 25: he aquí cierto intérprete de la ley se levantó, hablando de Jesús, para ponerle a prueba, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le respondió: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Tenemos esta situación. Viene un intérprete de la ley con malas intenciones, el sentido aquí de poner a prueba es ponerlo en vergüenza, que diga algo que resulte incómodo y que lo ponga como en una situación comprometedora a Jesús delante de las personas que le estaban escuchando. Él no quería aprender, quería ponerlo a prueba, quería que Jesús dijera algo polémico para causarle, como dije, problemas con la audiencia. Pero Jesús, como buen rabino de su época, le responde con una pregunta. No le dice: bueno, mira, dice esto. No. ¿Cómo lees tú? Tú sabes, no va a caer en la trampa. Mira, tú sabes la respuesta. Y el hombre le responde, y Jesús dice: bien, hazlo y vivirás. Ahora, esto es un poco confuso, porque una de las doctrinas esenciales de nosotros como creyentes es, cierto, somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe y no por obras. Pero aparentemente Jesús está poniendo algo que hacer para tener la vida eterna. Ahora, esto hay que entenderlo en el contexto que se dice. Aquí el hombre junta dos textos que son Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, si no me equivoco. Junta estos dos textos, el primero hablando de amar al Señor con todo tu corazón, etc. Y el otro como a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero, el de amar a Dios sobre todas las cosas, en Deuteronomio 6:5, viene después del 4. Y en el 4 dice lo que se conoce como la Shema, que significa oye en hebreo. Empieza: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, o el Señor uno es. Esa es la idea de uno es único. En otras palabras, empieza diciendo: mira, este es tu único Dios, por lo tanto, ámale con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el amor a Dios no es más que una respuesta, no es una iniciativa de nosotros. Nosotros amamos a Dios, como dice el texto, porque Él nos amó primero. Nosotros siempre respondemos al amor de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús dice es cierto. Somos salvos amando a Dios, pero cuando respondemos precisamente a ese amor salvador, Él toma la iniciativa, nosotros respondemos a ese amor y le amamos. ¿Y cómo se refleja eso? Amando a nuestro prójimo. Y ese es el sentido de lo que Jesús le está planteando a este hombre. Es un resultado de confiar en el amor salvador de Dios. Pero miren que este hombre no queda contento. El versículo 29 lo dice: quiere justificarse a sí mismo. Aquí el sentido es: no se da por rendido. Otras versiones dice queriendo justificar su pregunta. O sea, quiere hacerlo caer. Quiere justificarse, en otras palabras, quiere seguir intentando hacer tropezar a Jesús con esa pregunta. Ya sabía que tenía que amar a Dios. Él lo sabía. Y al prójimo. Y sabía quién era Dios. Pero la pregunta es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esta pregunta se discutía en el judaísmo.
en el tiempo de Jesús. Y se había respondido de varias maneras. Algunos decían, tu prójimo es el otro judío, toda persona que sea judía. Otros decían, bueno, tu prójimo también incluye el que se convierte a la religión del judaísmo. Y otros llevaron al extremo de decir que solo los que pertenecían a su grupo religioso eran tu prójimo. Por ejemplo, los fariseos. Algunos fariseos decían, solo tu prójimo es el otro fariseo. Tu prójimo es otro fariseo. Hay un grupo que se llamaba los esenios, que era un grupo en el tiempo de Jesús, un grupo religioso, que se llamaban los esenios, que decían que solo tú tenías que amar precisamente, que tu prójimo, mejor dicho, eran otros esenios. O sea, solo los de tu comunidad eran tu prójimo. Por lo tanto, este hombre quiere meter a Jesús en un problema, porque esa era una discusión que ellos tenían en ese tiempo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué va a responder Jesús? Porque su respuesta lo puede meter en problemas. ¿Quién es mi prójimo? Y esa pregunta de quién es mi prójimo sigue estando vigente. Nosotros como cristianos, enseguida que si nos hicieran esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Nuestra mentalidad, nuestra respuesta en la mente sería, bueno, mi prójimo son todas las personas. Eso es la teoría, pero en la práctica no reflejamos esa verdad. Por ejemplo, no tratamos a las personas de igual manera. Tratamos mejor a los que nos caen bien y tratamos peor a los que nos caen mal. Por lo tanto, aunque respondamos en nuestra mente, ¿quién es mi prójimo? Todos, en la realidad no es cierto. En la realidad, si somos sinceros, no es cierto. No todos son nuestro prójimo. Si vemos nuestra propia realidad. Quizá miramos con desprecio a los que no creen como nosotros, o que llevan estilos de vida contrarios a los valores cristianos. Y esto es una realidad. Yo me ponía a pensar cuando escribía esto y me pasó algo, creo que fue esta semana. Escuchaba yo a una persona hablando de ciertos valores, ciertas ideas que yo como cristiano no creo que sean adecuadas y creo que son destructivas. Yo decía, en mi mente en ese momento había como una ira hacia esa persona que está diciendo esas cosas están equivocadas, está mal. Y leyendo esto yo decía, qué fácil caemos en eso. Qué fácil caemos en despreciar a la gente que no hace parte de nuestro grupo, precisamente. Qué fácil caemos en rechazar a todos aquellos que no creen o que no viven bajo nuestros valores. Y sí, nuestro prójimo, en nuestra mente decimos que son todos, pero en el día a día eso no es cierto. Incluso sin ir tan lejos, en nuestra propia familia o en la misma iglesia, tratamos a las personas con distintos grados de amor. Quizá no es lo mismo que le pase algo a una hermana que a otra hermana. Quizá me preocupo más por una, dedico más tiempo de oración por la otra. Eso refleja que nuestro concepto de prójimo en verdad no es cierto. No son todos nuestros prójimos, porque si no los trataríamos a todos de igual manera. Por lo tanto, en teoría sabemos la respuesta. ¿Quién es mi prójimo? Uno dice, fácil, todos. Pero en la práctica, eso no es cierto. Esa respuesta no es cierta en la práctica. Y lo que Jesús va a hacer precisamente es eso. No va a responder teóricamente, va a responder donde es nuestra necesidad, en la práctica. Va a hablar del prójimo en la práctica, no desde la teoría, no desde el concepto, sino desde la práctica. Y como saben, Jesús respondía contando historias, y va a contar una historia. Ahí en el versículo 30 del capítulo 10 de Lucas, continuamos. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Voy a ir haciendo pausas para que entendamos algunos datos importantes. Bajaba porque Jerusalén estaba por encima de Jericó, o sea que de ir de Jerusalén a Jericó tenías que bajar. Y cayó en manos de salteadores. ¿Por qué? Porque esa ruta era una ruta bien desierta. Pero era como decirlo hoy, una calle oscura. No hay muchas cosas por ahí. Y esa ruta era común que hubiera salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba. Por lo tanto, ojo con esto, el sacerdote no iba al templo, venía del templo. Ese dato es importante. El sacerdote venía de Jerusalén, porque los sacerdotes servían en Jerusalén, pero vivían, por ejemplo, en Jericó. Probablemente este hombre vivía en Jericó. Y venía del templo. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, que era como una segunda clase de sacerdotes,
no era propiamente un sacerdote, pero se parecía en ciertas funciones. Cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, lo mismo que el sacerdote. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, se acercó, a diferencia de los otros, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite, vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. O sea que él se bajó de su animal, no sé, un burro, un caballo, lo que sea, se baja y lo pone a él encima, y él va a pie. Y versículo 35, al día siguiente, o sea, se quedó todo el tiempo hasta el día siguiente cuidándolo. Al día siguiente sacó 2 denarios, que alcanzaba para 2 semanas, y se los dio al mesonero, y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Podemos cometer el error de empezar a sacar muchas cosas de la historia, detalles pequeños, pero es una simple historia. Los detalles no son importantes. Lo que importa es el mensaje de la historia. No sabemos por qué el sacerdote y el levita pasan de largo. Los sacerdotes no podían tocar cadáveres, por ejemplo. Y algunos dicen, bueno, por eso el sacerdote no se acercó, porque se contaminaba, etc. Me parece que es un error empezar a buscar puntos y pequeñas cosas. Pero lo que sí está claro en la historia es que Jesús está haciendo una comparación, un contraste entre el samaritano, entre el sacerdote y el levita y el samaritano. Los primeros 2 lo ven, pero pasan de largo, pero el último se acerca. Eso va a ser lo importante. Y termina Jesús, esta narrativa, esta historia, termina Jesús con una conclusión, versículo 36. ¿Cuál de estos 3, le pregunta Jesús, piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si se dan cuenta, Jesús no le responde la pregunta original. ¿Cuál era la pregunta original? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús en ningún momento le responde. En ningún momento de la historia Jesús dice, este es tu prójimo. No dice Jesús, ¿quién es mi prójimo? Sino que le devuelve con otra pregunta. Le dice, ¿quién demostró ser? En la Reina Valera dice, ¿quién fue el prójimo del herido? En otras palabras, no pone el enfoque en el herido. Uno diría, bueno, Jesús dijo al final, así todo tu prójimo es todo aquel que está herido, o todo el que necesite tu ayuda, ese es tu prójimo. No, Jesús no pone el enfoque en el herido, lo pone en los 3 personajes, sacerdote, levita y samaritano. Y le pregunta, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién demostró ser prójimo del herido? Ese es el punto de Jesús. La pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿para quién soy yo prójimo? ¿Cómo demuestro yo ser prójimo? En otras palabras, la parábola no es una ilustración de la identidad del prójimo. Miren que solo llama al herido un hombre. No dice un judío, no dice un gentil, dice un hombre. Porque Jesús sabe que en el fondo todos sabemos que nuestro prójimo es cualquier hombre. En otras palabras, cualquier persona. Eso no es lo importante. Lo importante no es el hombre, es el herido, es un hombre, no importa quién es. Lo importante es quién es el que lo va a ayudar. La parábola no es una ilustración de la identidad del prójimo, sino una descripción de la responsabilidad de uno hacia los demás. En otras palabras, el prójimo no es alguien que yo debo identificar, sino alguien que yo debo ser. Y ese es todo el enfoque de Jesús. Porque esa es la pregunta correcta. No es quién es mi prójimo, no. ¿Para quién soy yo prójimo? ¿Cómo soy yo prójimo? Para profundizar un poco más, como ya vemos, hay 3 personas. 2 tienen una identidad religiosa y respetada, un sacerdote y un levita, una identidad religiosa y respetada. Pero ¿quién es el tercero? Uno escucha hoy la expresión, no, un buen samaritano, no, una buena persona, no, una persona amable, servicial, que da, que entrega, que es generosa. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran medio judíos y medio paganos, eran como una mezcla. Y ellos solo consideraban, por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia como inspirados. O sea, todo lo que era profetas y todo eso, Josué y todo eso, afuera. Solo los 5 primeros libros. Y tenían su propio lugar de adoración en el monte Gerizim.
Ahí tenían su templo, que ya cuando vino Jesús había sido destruido, pero ellos seguían adorando ahí. O sea, era como una especie de judíos, pero cambiando muchas cosas. Y por eso los judíos los odiaban, los despreciaban. Decir un buen samaritano era como decir un buen terrorista. Para Jesús, el samaritano fue el que demostró ser prójimo. Esa era su verdadera identidad. El samaritano era más religioso que los otros dos. Mientras que los otros tenían títulos y cargos espirituales, este apóstata, este hereje, había reflejado lo que era más. Y miren el odio que había, que la respuesta del hombre no es el samaritano. ¿Qué responde? El que tuvo misericordia de él. Yo me imagino así como entre dientes, el que tuvo misericordia de él. No podía decir samaritano. Ni siquiera pronunciar eso era como decir una vulgaridad. Del odio que le tenía. Y Jesús lo pone como ejemplo. Tu modelo a seguir, ¿sabes qué? Es el samaritano. Lo pone como un ejemplo de cumplir la ley por encima de los que supuestamente amaban a Dios, el sacerdote y el levita. Y haciendo un puente hacia nosotros el día de hoy, es lamentable que muchas personas que no comparten nuestras creencias, que ni siquiera son religiosas, no pierden el tiempo pensando en quién es su prójimo, sino que muchas personas hacen el bien a cualquiera que puede. Y saben que esa es la actitud más cristiana que puede haber, aún sin que ellos se den cuenta. Hay ateos que son más cristianos que los mismos cristianos. En ese sentido al que me refiero, en el sentido del amor al prójimo que demuestra. Una vez leí un libro que explicaba, el propósito del libro es explicar, bueno, por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, y el autor decía que todas las personas, así sea que hagan una buena acción, siempre tienen una intención oculta. Entonces, si una persona no religiosa daba a una fundación, es porque tenía una intención oculta. Yo no creo que sea así. Hay gente que de verdad es sincera, y aunque no tenga ningún credo religioso, es generosa, es entregada por los demás. No necesariamente tienen que tener una intención oculta, etcétera, etcétera. Es cierto, viven sin Dios, pero los seres humanos no hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos malo. Hacemos cosas buenas de vez en cuando, incluidos los que no son creyentes de nuevo. Pero a veces como cristianos estamos más preocupados por destruir al mundo que por ver precisamente los buenos ejemplos que podemos seguir del mundo. Porque no todo está perdido. Siempre nos quejamos, el mundo se está perdiendo y cada vez la apostasía y no sé qué y no sé cuánto. Es cierto, pero hay cosas buenas en el mundo y hay que valorar eso. Hay que ver lo bueno que hay en el mundo y apoyarlo precisamente. Y más que apoyarlo, imitarlo. ¿Qué hay de bueno en el mundo y qué podemos imitar? Hay gente que en Navidad, por ejemplo, sale a repartir comida en la calle. Eso me parece lo más navideño que hay. Eso es lo más navideño que hay. Porque Dios se regaló a nosotros. Y es lo más parecido a eso, es que nosotros nos regalemos a otros. Más que comprar regalos para nuestra casa, yo creo que lo más navideño es comprar regalos para aquellos que no tienen nada. Eso para mí es lo más navideño que hay. Pero miren que hasta eso se ha robado la cultura. La cultura se ha robado la Navidad. Ahora es un tiempo de consumismo, de comprar regalos, que yo no creo que eso esté mal, pero ya Jesús a un lado, ya no importa Jesús. Y tenemos que empezar a recuperar eso bueno que hay en nuestra cultura todavía. Y aquí es donde voy a explicar el título de la prédica. ¿Por qué le puse la parábola del buen católico? Porque lo más parecido a un samaritano para los evangélicos es un católico. El evangélico piensa en el católico y piensa un idólatra, un pecador terrible, un falso que va a la iglesia y sale y terrible, borrachón, de todo. Y esa es la imagen que tenemos, pero no todos son así. Y hay que saber eso. Nos la pasamos más viendo lo malo, lo condenable, que verdaderamente qué hay detrás. Jesús no va a estar en el cielo diciendo, oye, ¿a qué iglesia ibas tú?
Tú eres bautista, tú eres pentecostal, tú eres católico, aquí no. Muéstrame el certificado de tu iglesia evangélica, porque si no, dame un permiso. Carta de membresía. Carta de membresía. ¿No? Y algo que dicen, hay evangélicos más idólatras que los católicos. Y no dicen nada. No estoy aprobando todas las creencias, cuidado. Lo que quiero decir es que hay un ejemplo positivo que debemos imitar. Encontré un dato del 2007 que decía que la Iglesia Católica en América sostenía 17.222 escuelas primarias, 10.338 escuelas secundarias, 1.363 hospitales, 8.271 casas para ancianos, enfermos crónicos y minusválidos y 2.480 orfanatos. Eso a 2007. Y ahora, mejor dicho, muchísimos más. Y eso es algo digno de alabar. Digno de alabar. Y Jesús está tomando ese samaritano precisamente para decirnos, no importa qué tan buen nombre tengas tú, religiosamente hablando, si no eres prójimo para los demás. Puedes tener una etiqueta de sacerdote, de levita, de la religión correcta, pero si no hay una cercanía al prójimo, al humano, no hay nada realmente. Este hombre de la ley, este intérprete, probablemente pensaba, yo amo a Dios, pero mi prójimo es solo mi pueblo. Los demás, que se lo lleve el diablo. A mí no me interesa, porque yo amo a Dios. Cristo nos llama a imitar lo bueno, porque nos llama a ser prójimo. Y más que pensar en quién es mi prójimo, en otras palabras, ¿cuál es el estándar para considerar a alguien mi prójimo? Porque ese es el objetivo del hombre con esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Es a quién no estoy obligado a ayudar. Ese era el enfoque. ¿A quién no estoy obligado yo a ser generoso? Es como cuando la gente pregunta, no, que si el diezmo es del Antiguo Testamento, si es del Nuevo. Hay gente que dice, bueno, eso es para ver cuánto puedo dar, cuánto poquito puedo dar. ¿Hasta cuándo ya me siento cómodo? Y es la misma pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Es ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite, Jesús? Dame un límite, porque no es posible que todo el mundo sea mi prójimo. Eso es una locura, Jesús. ¿Cómo se te ocurre? Hay gente que es mi prójimo y otros que son hijos de Satanás o lo que sea, pero no son mi prójimo. Y más que ponernos a buscar un estándar, un criterio para saber quién es mi prójimo, estamos llamados a ser prójimos. A ser prójimos. A demostrar lo que es ser prójimo. Es como un padre y su hijo. Hay padres que se preguntan si su hijo es un buen hijo o un mal hijo. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es si tu hijo es bueno o es malo. La pregunta es si tú eres un buen padre para tu hijo. Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué? Porque eso te da tranquilidad. A pesar de que tu hijo haga lo que sea, tú estás cumpliendo con tu responsabilidad de ser un buen padre. Y como eres un buen padre, eso te va a motivar a seguir amándolo a pesar de ser como es. Porque tú eres un buen padre, entonces lo vas a amar hasta el final. Ese es el enfoque. No es quién es mi prójimo. No es cómo es mi hijo, sino cómo soy yo para el prójimo. Como decía Vale al principio, el enfoque no es, Señor, cambia a los demás. No, no, no. ¿Cómo puedo yo ser transformado para hacer bien a los demás? Porque estamos buscando cómo pueden cambiar los demás a nuestro alrededor. Pero esa no es la pregunta, no es quién es mi prójimo. No es a quién le debo hacer bien, sino estoy yo haciendo el bien a los demás. Estoy yo siendo un instrumento de transformación, estoy reflejando el reino con mi vida, desde lo concreto. Porque de nuevo, no es posible tener una espiritualidad solo vertical. Yo y Dios, aleluya. Ponían un video hace poco de un predicador, estaba predicando el tipo, son de esos que les gusta que le toquen la batería y que le suban todo. Y el de la batería como que no le estaba dando duro y coge a este hombre y le dice, voy a matar a ese baterista, y le tira el paño encima y la gente riéndose. La gente riéndose, wow, qué chévere que el predicador sea un grosero, porque a la gente le gustan los predicadores groseros, que tratan mal a la gente, se ríen de eso.
Y por muy bien que predique una persona, si trata a los demás como basura, ese hombre no merece pararse a predicar. ¿Cómo es posible que tú le hables a una persona en público? Y se lo digo como 3 veces. Oye, baterista, dale a eso, parte esa batería, te voy a mandar a matar. Y la gente aplaudiendo, qué risa. Oye, los músicos, párense. Oye, músico, ya cállate. O sea, es una cosa increíble. Una cosa increíble. Se bajan del púlpito y se bajan como volando. No pueden tocar el piso ni siquiera. Tráigame agua. Y ni un gracias le sale de la boca. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve amar a Dios si no se ama a la imagen de Dios? Estás perdido. ¿Recuerdan? Hace 2 semanas yo leí en la coordinación el texto de Isaías que decía Dios, me tienen hartas sus ofrendas. En Isaías creo que eso es capítulo 1. Miren, ya me repugnan sus celebraciones. Me dan asco lo que me ofrecen, porque no hacen justicia al huérfano, a la viuda, al desamparado. Eso es lo que verdaderamente le interesa a Dios. ¿Recuerdan el texto del ayuno? Lo que dice Dios, Isaías 53. Miren, a mí no me importa todo eso que ustedes hacen. Rompe las cadenas. Da tu pan al hambriento. Dale al que no tiene. Ese es el verdadero ayuno. Ser transformado. Valorar al otro. Dignificar al otro. Ser prójimo. Ser lo que es ser prójimo. Encarnar lo que es ser prójimo. Si te vas un poco antes a Lucas, en el capítulo 6, Jesús va a expandir un poco esa enseñanza. Capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Y vamos a leer una sección larga hasta el 36. Y vamos a ir viendo algunas cosas importantes acá. Dice Jesús, 6:27. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Pausa. Miren que hasta estas pequeñas cosas las pasamos de largo. Y quiero que la gente aplaude. Los que procuraron tu mal, mañana te van a venir a suplicar de rodillas. Aleluya, gloria a Dios. Qué risa. Aquellos que procuraron tu mal lo van a perder todo. Ay, aleluya, recibo esa palabra. Gloria a Dios. Yo diría, no, por favor, no digas eso. Por favor, no lo hagas. Porque precisamente ese es el mensaje de Jesús. Vino a revolucionar las cosas. Lo más fácil y lo más humano es odiar al que me odia. Ay, ¿o qué, bobo? Si me hace el mal, yo se lo devuelvo y si puedo aún más. Señor, acábale todo, a la familia se le derrumbe a esa vieja. Ay, Señor, eso es lo más justo. Pero es que el reino de Dios no se trata de lo que es justo necesariamente, sino de mostrar misericordia. Es justo que Dios nos acabara a todos y nos destruyera a todos. Pero ese no es el reino. El reino es la misericordia, precisamente. Jesús es el Rey de paz. 29. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Pausa. Esto no es dejarse hacer cualquier cosa. Si a mí me pegan, yo no voy a poner la otra mejilla. Obviamente, Jesús no era tampoco un loco, no le faltaba un tornillo. Lo que Jesús quiere decir es no buscar venganza. Si a mí me atacan, yo no voy a buscar venganza. Eso es lo que quiere decir poner la otra mejilla. Es no responder con la misma agresividad. Ese es el sentido. Si a mí me ofenden, poner la otra mejilla, ¿qué es? No responder. Pero no quiere decir que si me dan un puño, yo salgo corriendo. No hay que venda más acá para ver. No. Versículo 30. A todo el que te pida, dale.
Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Otra vez, esto es una exageración. No quiere decir que si a mí me roban, yo, ay, bueno, gloria a Dios. No, si puedo forcejear, forcejeo, porque es algo mío. Lo que quiere decir aquí es, si alguien procura hacerme mal, si alguien me agrede, yo no se lo voy a devolver. Ese es el sentido. Pero no es un sentido de pasividad, de dejarse hacer cualquier cosa, no. Obviamente hay unos límites. Versículo 31, esta es la clave. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Eso es lo que se conoce como la regla de oro. Y esto es algo que yo he enfatizado mucho, el concepto de la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad no es no hacer, la santidad es hacer. La santidad no es no pecar, sino hacer el bien. Y el enfoque de Jesús no es no hacer el mal, es hacer el bien. No, yo no me meto con el vecino, pero está ahí. Jesús dice, haz. No es no te metas, es hazle el bien. Y eso cambia nuestro enfoque. Porque el no devolver mal por mal, eso es algo que hasta el mundo hace. Hay gente que no devuelve el mal, pero no hace el bien. Por eso la regla de Jesús es más alta. No es solo no te vengues, es hazle el bien a la persona que te hace el mal. Versículo 32. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y esta es la parte importante, no esperando nada a cambio. ¿Cuál es la idea aquí? No te preguntes quién es tu prójimo, sé tu prójimo para el otro. No te preguntes qué tanto merece tu amor el otro, sino qué tanto lo vas a amar. El amor no es una cuestión de merecimiento. Y el ejemplo es Cristo mismo. No merecíamos su amor y Él nos ha amado. La pregunta no es quién se merece mi amor, quién se merece que lo trate bien, sino yo voy a ser activo y voy a tratar bien, voy a amar a los demás. ¿Qué hacemos con los generalmente cuando alguien nos hace daño? Lo empezamos a mirar mal, lo ignoramos, lo despreciamos, quizás levantamos falso testimonio contra esa persona. Quizás no nos estamos metiendo directamente con él, pero no lo estamos amando, no estamos siendo prójimos para esa persona. Porque mira lo que dice Jesús, y vuestra recompensa será grande. ¿Cuándo tu recompensa es grande? Cuando no esperas recibir algo a cambio. Porque ese es el verdadero amor. Es como si en un conjunto residencial hacen una colecta para arreglar, yo qué sé, un techo. Si te pones a ver, ¿cuántos recolectan así voluntariamente? A diferencia de si hacen una rifa, es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque te dice, yo no voy a dar nada si no voy a recibir nada. O sea, yo para qué voy a dar para que arreglen el techo si no me gano nada. Al menos con la rifa me puedo ganar algo. Esa es la clase de amor al prójimo, que no es amor al prójimo en absoluto. Sino dependemos de que alguien nos pueda devolver el amor. Para amarlo, estamos totalmente desorientados. Bueno, yo voy a servir en la iglesia para que me feliciten. Y si no, bueno, Señor, yo lo hago por ti. Cuento. Puro cuento. Hay gente que lo hace esperando que le den la gracia. Y que digan, ay hermano, usted sí es servicial, gloria a Dios por su vida. Y si no, se ponen mal. Ay, no me dijeron gracias. Tanto que yo he hecho por la obra de Dios. Nadie me agradece. O sea, que lo haces para que la gente te agradezca. O sea, que no lo haces con sinceridad. En el momento que hacemos algo por alguien esperando algo a cambio, no estamos siendo prójimos. Estamos siendo interesados. No debemos ni esperar recibir unas gracias. No debemos hacer las cosas ni para que nos digan gracias.
Nunca. A mí me pasaba algo en el colegio. La gente se me acercaba para pedirme ayuda porque me iba bien. Y gente que yo no le importaba. Querían era que los ayudara. Y a mí me daba a veces una rabia diciendo, sí, ahí vienes otra vez a pedirme ayuda. Y de hecho me acuerdo un día que estaba yo sentado y estaban hablando mal de mí detrás mío. Y la misma persona que estaba hablando luego me dice, me explican aquí el ejercicio. Y yo tenía una rabia en ese momento. Oye, o sea, acabas de hablar mal de mí y ahora vienes a pedirme ayuda. Porque eso es lo más humano, es la reacción más humana. Pero precisamente por eso el reino de Dios no es el reino de este mundo. Por eso Jesús viene a cambiar el orden de cosas. Por eso el reino de Dios no se parece a los reinos de este mundo. No puedes esperar recompensa ni esperar que alguien se merezca tu amor para amarlo. Yo amo a mi hijo si se porta bien. Si te portas mal, te dejo de amar. Eso es lo más diabólico y mundano que un padre le puede decir a su hijo. Tú no puedes esperar que alguien se merezca tu amor para amarlo. Porque tú tampoco te mereces el amor de Dios y Él te ama. Por eso Jesús dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y perversos. Porque así es el Padre. Yo me imagino si Dios fuera como nosotros, que fuéramos a orar, Señor, por favor, ábreme una puerta de empleo. Ay, sí, tú malagradecido, que te doy siempre y nada, sigues igual de perverso, te vas a la cantina los domingos, terrible con tu esposa, con tus hijos, y me vienes a pedir ahora, lárgate de aquí. Si yo fuera Dios, eso es lo que haría. Gracias a Dios que no soy Dios precisamente. Hay una película que un hombre toma el papel de Dios y termina, al final, la película termina diciendo, mira Dios, nada, toma tú, te lo devuelvo, porque si nosotros fuéramos Dios, el mundo sería un caos. Y termina Jesús 36, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. En vez de buscar ciertos criterios que alguien tiene que llenar para que sea mi prójimo, debemos llenar el criterio de nuestro Padre, ser misericordiosos sin importar el quién. El propósito de la ley es reflejar a Dios, es reflejar precisamente esa misericordia. Ser prójimo no es decir Cristo te ama, es mostrar el amor en la vida diaria. Ese es el testimonio más impactante. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Jesús no nos llama a mirar hacia afuera y preguntar ¿quién es mi prójimo? Para decidir si está calificado o no para recibir algo bueno de mi parte. Jesús nos llama a mirar hacia adentro y preguntarnos ¿soy yo prójimo? ¿Estoy siendo yo prójimo? ¿Estoy encarnando yo los valores del reino? Quiero que terminemos con un texto en Proverbios 3 que nos permite algunos consejos prácticos de cómo ser prójimos, de cómo precisamente encarnar esos valores. Proverbios 3:27. Aquí vivo un poco más rápido. Proverbios 3:27. Y vamos a leer unos 3 versículos allí. ¿Cómo podemos en la práctica ser prójimos? Empieza, versículo 27. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Primero, ser prójimo es dar. Es dar. Los discursos y las palabras son inútiles si no se ven en la acción. Hay un ejemplo que pone Santiago en el capítulo 2, que llega un hermano en necesidad y le dice al otro, bueno, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le da lo necesario. Y Santiago dice, eso está en el 2:16, ¿eso de qué sirve? Y luego dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto yo lo he escuchado para decir, hermano, si tú no te mueves conforme a la promesa de Dios, tu fe está muerta. Pero eso no te quiere decir nada, eso no tiene nada que ver con el versículo. Aquí la fe sin obras se refiere a una fe que no se ve en el trato al prójimo, que no se da al otro. El proverbio dice, no niegues el bien a quien se le debe. ¿A quién se le debe? A todos. Porque ¿quién es mi prójimo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estoy siendo yo prójimo para el otro?
Segundo, versículo 28. Y este es importantísimo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. Hermanos, la necesidad del otro debe ser nuestra urgencia, no algo secundario. Ay, bueno, ya se mejorará. Ay, mañana lo ayudo. Como el mismo Jesús dijo, haz lo que te gustaría que hiciera contigo. En una situación de necesidad te gustaría que la gente lo aplazara para ayudar. No podemos esperar a hacer el bien. La semana pasada el Señor me confrontó, me bajé del bus y vi un hombre pidiendo monedas con su madre en silla de ruedas. Yo tenía, y lo que hice fue pasar de largo. Y en el camino, el Señor me empezó a redarguir de una forma tremenda, pero mi orgullo me impidió devolverme, porque ya iba más o menos lejos, y no me devolví. Y todo el día me la pasé con eso, el Señor redarguyendo en mi corazón, no me dejó en paz en todo el día. Le terminé diciendo, Señor, dame otra oportunidad. Y pasaron los días y no, hasta que uno de estos días estaba y le extendí la mano. Esto no es para decir, ay, qué generoso soy. No. Esto es para que veamos que necesitamos de la gracia de Dios, mis hermanos, para ser transformados. Porque somos muy egoístas. Y no nos importa la necesidad del otro. Quizás esas personas necesitaban esa moneda que yo les iba a dar ese día específico para comer algo. Quizás no pudieron comer específicamente porque yo no les di. Y bueno, está exagerando, quizá, pero quizá no. La necesidad del otro debe ser nuestra urgencia. Dice la Biblia comentada por los profesores de Salamanca, cada ser humano es prójimo para todos los humanos, por lo que ha de estar próximo. Juegan con la palabra prójimo y próximo en todas sus necesidades. Que la necesidad del otro sea tu urgencia. Y la tercera, versículo 30. No contiendas con nadie sin motivo si no te ha hecho daño. Si hay algo humano, son las discusiones. A nosotros nos encantan las discusiones. Porque uno se siente bien peleando. Se siente bien humillando al otro. Se siente bien ganando. Esa sensación que nos da cuando en una pelea dejamos a alguien callado es súper satisfactorio, pero igual de satánico y diabólico y animal. Nos encanta discutir, nos encanta pisotear a los demás, nos encanta dejar al otro en silencio, pero no hay nada más satánico y diabólico que las discusiones, porque es destruir la imagen de Dios en el otro. Termino con el texto de 1 de Juan 4:7, ya por el tiempo no la vamos a buscar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Sí ves? Dios nos ha amado. Dios fue prójimo para nosotros. Dios no se preguntó quién es mi prójimo. Él fue prójimo para nosotros. ¿Y qué debemos hacer en respuesta? Hacer lo mismo. El mensaje de Jesús no es un mensaje teórico de qué y a quién debo hacer el bien, sino quién debo ser. El salvo es aquel que ama a Dios, es decir, que responde al amor salvífico de Dios y toma la iniciativa de amar a su prójimo. No aquel que sabe que debe amar a Dios y a su prójimo, sino aquel que lo ama. Las palabras de Jesús, ve y haz tú lo mismo. Sé prójimo. No esperes a que otro lo sea. Sé tu prójimo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y muestra misericordia. Ve y sé prójimo. Pongámonos de pie y oremos al Señor.